educación, la pedagogía holística y el conectivismo. Doctorado en Ciencias de la Educación, elaborado por Marisol Figueroa Alvarado. La teoría en mi práctica. ¿Qué es la educación holística? La esencia de un todo. Esto define el holismo en el ser humano, donde el vínculo de la naturaleza juega un papel importante en los grandes filósofos como Aristóteles y Smuts. Así que, etimológicamente, el holismo representa la práctica del todo o de la integralidad. Su raíz holos procede del griego y significa todo, íntegro, entero, completo, y del sufijo ismo se emplea para designar una doctrina o práctica. Es por ello que la universalidad de lo holístico refiere al amor universal como una pedagogía total. La educación holística depende de la no fragmentación de las disciplinas. Es por ello que requiere de la integración de saberes. Saber ser a partir del autoconocimiento para proyectarlo en un saber conocer que motive el aprendizaje continuo, con miras a ser reflejado en un saber hacer que impacte en el desarrollo del entorno inmediato, con resonancia en la sociedad y en la humanidad. En esta nueva visión educativa no existe separación entre aprender y vivir. Aparte de los ya conocidos aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, la holista incorpora algo innovador, el aprender a vivir juntos. El aporte humanista que da esta percepción es de vital importancia en estos tiempos de pandemia y de pérdida de ética y moral que se está llevando a cabo en pleno siglo XXI, puesto que es muy sobrevalorado el trabajo docente y criticado rotundamente en cosas negativas. Es por ello que el aprender a vivir juntos nos orilla a entendernos, respetarnos y llevar a cabo la paz, armonía, para coexistir en este mundo lleno de ecoeducación cada vez más acentuada en la cultura sustentable. Análisis de la relación que hay entre el pensamiento complejo, la pedagogía y la educación. En este vasto universo de educación ejercen diversos timones, en el cual nos adentramos en un mar de saberes, estrategias, metodologías, entre otros. Es por ello que se emprende en un viaje de procesos, reflexiones y construcciones de innovaciones científicas para poder llevar a cabo dicha tarea. El pensamiento complejo hace de timonel en caso de la discusión de los propios planteamientos que emergen en una crítica. En relación al que el ser humano no puede estar sin comunicación constante, se relaciona el pensamiento analítico que emana de una autocrítica derivada del porvenir que nos acontecen. Todo lo anterior para hacer mención que el pensamiento complejo no es únicamente un modo de conocimiento limitado. Tiene consecuencias a todos los campos y también la complejidad. No es la explicación íntima de todo, porque el universo es complejo. Hay cosas más allá acerca de la mente del ser humano. No es un dogmatismo en saber total. Es llegar al aprendizaje continuo porque nunca se acaba. ¿Cuáles son los pilares de la educación y cómo se aplican en los procesos educativos de la institución donde laboras? Los pilares de la educación son los tipos de aprendizaje que permiten al individuo conocer la parte del todo, el aprender a ser, hacer, conocer y vivir juntos. Materializando estos términos, los alumnos en educación preescolar tienen camino libre a emprender el viaje de estos 4 puntos cardinales, que pareciese que están separados, pero en este caso es contrario. Todos convergen en una unión libre de aprender y de saberes. El aprender a ser, como herramienta de innovación social y económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la creatividad, manifestaciones por excelencia de la libertad humana. Pueden verse amenazadas por cierta normalización de la conducta individual, para poder elaborar una base fundamental del aprendizaje. El aprender a hacer, como industria, fortalece aquello que antes se concebía como preparar a alguien para una tarea material bien definida, para que participase en la fabricación de algo.
es algo que va más allá de lo práctico, sino lo evolutivo. El aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje que tiene al menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber. Puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. Es aprender a comprender el mundo que nos rodea, no dejando de lado las capacidades de comunicarse y descubrir. El aprender a vivir juntos. El plan de convivir en armonía en sociedad, en particular y en colectivo, en lo que nos coloca como seres sociales pensantes y reflexivos, donde no existe la violencia desmedida, a combatir prejuicios y limar asperezas. Este sería el Olimpo de los terrenales. El margen a mi práctica docente se aplica en todo momento por medio del juego, la interacción que se tiene entre padres de familia, alumnos y educadoras, donde en estos tiempos de pandemia se ha ido disminuyendo paulatinamente, puesto que es por ello que está en peligro esta práctica armónica de saberes, puesto que el vivir juntos no se está llevando a cabo completamente, aunque viéndolo por el lado positivo, esta última se puede llegar a valorar por medio de la familia, como un conjunto de todo. En tiempos de confinamiento es un buen pretexto para convivir. ¿Qué es el conectivismo? El aprendizaje tiene lugar en la cabeza y no en el cuerpo en su conjunto, que todos deberían aprender de la misma forma, que el aprendizaje tiene lugar en las aulas y no en el mundo, que hay chicos listos y torpes, y que esto es inevitable, que el conocimiento es por naturaleza fragmentado, que la escuela comunica la verdad y que el aprendizaje es principalmente individualista y la competición acelera el aprendizaje. La metamorfosis de la conexión de la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. La accesibilidad para conectarse a Internet, plataformas o redes inalámbricas se han establecido como un nuevo paradigma de comunicación, orillando a los medios tradicionales prácticamente a desaparecer. Conectarse al mundo online ya no es una cuestión de querer, sino una necesidad obligatoria. De no hacerlo, se corre el riesgo de ser los nuevos analfabetos tecnológicos. El conectivismo hoy en día tiene como base la teoría del aprendizaje de y con las redes. Una teoría de conexión en cualquier lugar y en cualquier momento, autónoma y autodidacta. Es aquello que nos permite conectarnos entre la sociedad, lo que nos rodea, en el contexto, en todo lo que involucre una comunicación a través de algún instrumento que podamos utilizar. En estos tiempos y casos, los medios de comunicación que están a la vanguardia de un sinfín de novedades que nos envuelven y solapan en la tecnología. ¿Cuáles son las aplicaciones del pensamiento complejo en educación? En esta última, mi práctica docente me permite elaborar la complejidad de la educación en base a las habilidades de los alumnos, con una visión cognitiva, afectiva y conductual, que puede implicar una visión compleja, de manera sencilla y menos complicada que los grados superiores. En mi caso, preescolar. En esta edad es sencillo florecer los sentimientos, habilidades y aptitudes que se conforman y forman en el alumnado. Desde la perspectiva afectiva, se puede lograr que el conocimiento complejo lleve pautas a lo cotidiano y parezca menos complejo, aunque esta transformación es complicada en todos los ámbitos y sentidos. Se puede considerar que las aplicaciones del pensamiento complejo en la educación están en el cómo podemos, como docentes, convertir el pensamiento complejo en una práctica analítica y reflexiva, que los orilla a los educandos a pensar libremente y debatir que su medio de contexto los encamine a un pensamiento completo. Es así como termina mi participación en este análisis crítico y reflexivo en los niveles de complejidad que nos aportan diversos autores que mediante el pensamiento complejo, la educación, la pedagogía y el conectivismo se puede encontrar una ruta de convencionalidad
hacia los conocimientos que se espera por adquirir